A la verga. ¿Qué tal todo? Coño, yo bien, bien, bien y emocionado. Emocionado, emocionado, emocionado. ¿Cómo te preparas para la final de hoy? Bien, ya vi el line-up. Salvador Pérez va a estar de catcher. Veo esperanza. Siento que van a usar la estrategia que usaron con Japón porque de verdad que fue impecable. ¿Estás positiva? Siempre estoy positiva, siempre. Nunca vas a agarrarme negativa. Pero sí pienso que va a estar rudo. Siento que como es en Miami va a estar bueno. Mm, Es que me ha gustado full como todos los videos que han salido, los fanáticos de Venezuela, con las fanaticadas de los otros equipos, de verdad ha habido una buena convivencia. Me parece súper cool. Ayer estaba leyendo una vaina que me sorprendió y nunca había caído en cuenta. Miami tiene para ser, o sea, demográficamente la mejor plaza de béisbol del mundo. Y no lo han logrado tanto. Fíjate que el equipo de los Marlins en Florida no lo ha logrado tanto. O sea, Miguel Cabrera en su momento fue campeón de Serie Mundial con ellos en 2003, pero después le ha costado mucho. Y tienen, o sea, es el hogar de los latinos en Estados Unidos y tiene para ser una plaza de béisbol increíble y no sé por qué no lo logran. Yo siento que no, no sé, no se han puesto serios con eso, pues. Porque de verdad que, aparte de la fanaticada, o sea, que es absurdo. Es buenísimo. Claro. Están hablando, y he visto muchos medios estadounidenses o creadores de, por ejemplo, en Twitter estadounidenses que hablan muy bien de Mm, la fanática venezolana. Y yo, obvio, nunca nos han visto porque nunca hemos ido al mundial. claro. Pero somos muy buenas fanaticadas, de verdad sí somos buenas fanaticadas. Es en Venezuela cuando se pone un poco tensa la situación porque son equipos locales, que eso pasa en todo el mundo. Los equipos locales suelen ser un poco más intensos que los nacionales, pero sí, somos buenas fanaticadas. Pero están todos como muy sorprendidos con todo el tema de los tambores, la vibra, como no Sí, aguantan el ¿verdad? Los flow. japoneses bailando. Que para mí que los japoneses hayan perdido y hayan ido al juego Sí, de Italia con la camisa de Venezuela, o sea, yo me estaba muriendo, pues. coño, habla muy bien de nosotros, ¿no? Ahora súper bien. Siento que se ha logrado la campaña del branding que hemos hecho de Venezuela. Pero ojo, o sea, los gringos tienen un trabuco, hay que decirlo. No hay que ir ni tranquilos, ni confiados, ni subestimarlos. Tienen un equipazo. Pero yo creo que nosotros Así. venimos muy inspirados. Creo que venimos Venimos muy, muy muy inspirados. inspirados y tenemos la narrativa. Yo que tenemos la narrativa a nuestro favor. A mí me pareció súper fuerte que República Dominicana perdiera de esa manera y de una Mm, forma tan 1-2. Es como, what the fuck. O sea, raro, extraño. En Italia no me sorprendió el resultado porque el entrenador es venezolano. Entonces, obviamente, tiene sentido el resultado. Ahora, con Estados Unidos va a estar interesante, porque el mismo presidente Donald Trump ya se pronunció con respecto ajá. No, y a por eso quería empezar, porque fíjate que Trump ayer mismo, o sea, lanzó una publicación y en medio en joda, medio en broma, celebró nuestra victoria, pero dijo y dejó por allí guindando algo que no es primera vez que dice, que deberíamos ser el Estado 51. Y a mí me gustaría empezar con eso. O sea, yo creo que sé tu respuesta, pero me gustaría que la digas en público. ¿Tú crees que deberíamos bueno, ser el Estado 51? no, bueno, no, no. Esto obviamente es parte de la narrativa Monroe que él ha promovido todo este tiempo. Doctrina Monroe, ustedes la Mm, conocen, Panamá, doctrina de Trump, nacionalista, el tema de que por supuesto él tiene cierto poder en Venezuela con todo lo que ha pasado desde el 3 de enero y de que sí va a estar, es como ese papá de que, viste a mi hijo, eso es mm. porque yo lo crié, en vez de darle como que reconocimiento al hijo de lo que está haciendo, siento que es algo parecido, tipo, ajá, sí, Venezuela está ganando, pero que se acuerden que yo Ajá. estoy ayudando a Venezuela. Entonces, obviamente, es como también una victoria para los Estados Unidos que Venezuela está en la final del clásico, contra Estados Unidos, de hecho. Sí, ojo, yo te digo, yo creo, yo soy muy creyente del tema de la soberanía nacional y Venezuela tiene que seguir siendo Venezuela. Venezuela no tiene que seguir siendo, no tiene que ser un estado de Estados Unidos. Pero yo te digo algo, Tiffany, yo creo que si el día de mañana se convoca un referéndum revocatorio en Venezuela para preguntar si somos el Estado 51 de Estados Unidos, yo creo que lo perdemos. Yo votaría no. Yo votaría sin duda No, no. por supuesto que votarían, ¿no? O sea, pero siento pero es que eso es parte de la educación de que tanto hemos hablado que falta en Venezuela, de qué significaría la dependencia de otro país Hmm. de ser una colonia. Y aparte no tendría sentido histórico que después de la independencia y que somos tierra del libertador de casi toda Latinoamérica, ahora seamos colonia de otro país. O sea, no tiene ningún tipo de sentido.
Y que aparte no, a ver, yo entiendo un poco de dónde viene esa situación, ¿no? O sea, como ese Alguien sentimiento de puso, yo sentir, votaría así. es que yo te digo, o sea, yo votaría no rotundamente y haría campaña activa por el no, pero yo creo que perderíamos ese revocatorio, perderíamos ese Totalmente. referéndum, o sea, me parece. Y siento que viene de eso, viene que, coño, en algún momento estuvimos tan mal que la gente siente que si pasamos a ser el Estado 51, bueno, va a poder comprar cosas baratas de Amazon, etcétera, pero estamos muy claros que no es lo único. Y lo más interesante es que no es excluyente. Tú puedes ser un país totalmente independiente y soberano y tener las mejores relaciones del mundo con los Estados Unidos y tener, ¿sabes? Y con otros países del mundo y tener tratados de libre comercio y comprar barato en Amazon. No necesitas ser el Estado 51 para obtener los beneficios de tener una relación con Estados Unidos. Eso no tiene sentido. Exacto, 100%. Alguien aquí pone prácticamente hablamos de China y Rusia, y eso tampoco estaba bien. No hay que hacerlo de ningún país. Exacto. Venezuela tiene que ser un país soberano económicamente, tiene que hacer sus propias políticas, tener buenas relaciones, un mercado cambiario activo, accesibilidad a todos los mercados del mundo, y ya. Y creo que con eso es lo que debería ser. Ojo, no, nos En- indignamos tanto por el tema que yo estoy de acuerdo, esta noticia de que la guardia presidencial de Maduro, los que los trataron de proteger el 3 de enero, eran 32 cubanos. Bueno, eso es una prueba de lo mal que estamos, o lo mal que estábamos, ¿no? Pero tampoco hubiese sido aceptable que hubiesen sido chinos o rusos o americanos, ¿sabes? exacto. Y eso No lo, es que no es correcto. Al, mira, al, al líder de su país lo defiende gente de su país. así es, exacto. ¿Quiénes más van a estar interesados en que el líder de su país viva que gente de su país, ¿no? Claro. Mira, la gente sigue pegada con el juego. Dice, lo preocupante es que Estados Unidos va a ser anfitrión y que se decidió en un lanzamiento de moneda que no fue transmitido en directo. Ay, Vamos, mira, no. mira, mira lo que dice. Vamos a jugar contra el equipo y contra los coaches, coño. Puede ser. Por aquí comentan lo de Tron. Dice que Tron es demasiado egocéntrico. Me imagino que por todo Obvio. este tema del. Pero yo te digo algo. Yo creo que toda persona, desde alguien que se postule a concejal hasta alguien que se postula a presidente de un país, tiene un ego más o menos alterado o tiene un ego más o Yo, menos sano. yo hablo burda de paja de Trump, pero yo tengo el mismo nivel de ego de Trump, solo que ustedes no lo saben, pues. O sea, yo aquí donde me ven tengo el mismo nivel de ego. Entiendo que lo que él pasa es que como es una figura pública, es un showman, todo es más Sí, excéntrico. Entonces siento que así es como se percibe. Y bueno, está ya del otro lado, si estás de acuerdo o no con sus políticas públicas o las acciones que toma, eso es completamente independiente al ego que él puede tener. Porque todo líder de Estado tiene que tener un ego de esa magnitud sí. para poder regir como rige. Solo que Trump es un showman, pero ese mismo ego lo puede tener Vladimir Zelensky, puede tenerlo Recep Tayyip Erdogan y puede tenerlo Xi Jinping. O sea, Hay una serie increíble que, por cierto, es como mi mayor pelea con Netflix por haberla cancelado. Se llama Mindhunter, que es una serie de unos tipos que básicamente van a las cárceles a investigar o a entrevistar a asesinos seriales. Entrevistaron a Manson, ujú. entrevistaron a todos. Es increíble porque de allí sacan como las conclusiones de los perfiles, de cómo se elaboran perfiles, etcétera. Y hay una conversación que a mí siempre me llama la atención, de que un tipo dice como, bueno, está hablando como con una profesora, y le dice, es increíble. O sea, Richard Nixon, cuando me puse a estudiarlo, tiene todas las características de un sociópata. Es increíble que un sociópata haya llegado a la presidencia de Estados Unidos. Y la profesora se voltea y le dice, no, la gran pregunta es, ¿cómo alguien llega a ser presidente de los Estados Unidos sin ser un sociópata? Makes sense. Tienes que estar un Makes pelito, sense. un pelito tocado para Es aspirar a que cosas así, yo ¿no? siempre he pensado que hay gente que me ha dicho, tipo de mi vida diaria, tal, ay no, Tiffany, que un día presidente, yo presidenta. Yo, con esa cantidad de poder. No, no puedo. O sea, no ¿Qué es. harías? No. ¿Qué harías? ¿Qué harías? O sea, si algún día llegas por cualquier cosa, tres cosas que harías que te dicen, coño, este sería, pero mi bandera. Pero de verdad, o sea, no esas promesas de acabaría el hambre, no. O sea, tres cosas que tú harías concretamente. Siento que haría un programa, una política pública de reforma educacional. Clave, de reforma educacional enfocada a tipo high school, bachillerato. Mm, Porque un problema que pasa fuera en Venezuela es que hay financiación para estudios universitarios, pero no para estudios básicos. Entonces, ¿cómo llegas a la universidad si no tienes el estudio básico? Siento que eso sería clave. Haría, esto sí es muy mío, haría
reformas de energía sostenible. 100%. Energía eólica, la del sol, que no me sé el nombre. Y aprobaría el matrimonio igualitario. Ok. Ah, pero muy, muy progresista. Aparte que para mí el matrimonio igualitario es bueno económicamente y todo. Beneficia económicamente al Claro, Estado, de hecho. claro. Entonces, no, yo sí tengo ciertas reservas con otros aspectos de la comunidad y todo eso, pero siento que aprobar el matrimonio igualitario es clave para el desarrollo de un país. Yo Me pienso gustaría eso. preguntarle a quienes nos escuchan, ¿ustedes están de acuerdo con el matrimonio igualitario? Sería bueno que lo dejaran en sus comentarios, a ver Sí, qué eso, opinan, eso cómo me lo ven. interesa porque sé que hay muchos desacuerdos con eso, más que todo con el tema de puede ser religioso, ideología, que es bastante aceptable, pero considero que... ¡Ja! No, 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 no. Pero considero No, no, que no. sí. Bueno, siento que va a estar dividido, sobre todo Venezuela, que es un país bastante conservador. Y la gente que Sí, no vale, sí, son bastante conservadores. Sí, sí lo sí, sí. somos, sí lo somos. Mira, por aquí comentan, una cosa es ser agradecido por lo que hizo, hablan de Trump, pero somos un pueblo soberano, totalmente de acuerdo. 100%. Totalmente de acuerdo. Ajá, pero yo quiero Vamos a saber ver. qué harías tú. Yo aquí me dejé en la calle. Sí, Aquí, ¿qué? En la calle, ¿qué? Energía eólica, matrimonio igualitario, mm, educación. Porque de yo, economía no te separan. Ajá. es que yo haría varias cosas, ¿no? Pero haría, a mí me gustan más como los cambios institucionales, no, no tanto el tema políticas públicas, creo que ahí podría estar de acuerdo o en desacuerdo, no, soy como pragmático para eso. Pero Ujú. fíjate que tengo cosas específicas. A mí me encantaría que en Venezuela, siento que necesitamos una figura parecida a la que tienen los americanos del jefe de gabinete. Me encantaría que Ah, ok. tuviésemos un jefe de gabinete, ¿sabes? Alguien que esté como por abajo del presidente y que coordine y tenga buenas relaciones con el Congreso. Creo que eso es clave para la gobernabilidad. Ujú. Yo me gustaría mucho el tema de la, ojo, más allá de que se den los resultados en vivo de las elecciones, creo que necesitamos una segunda vuelta y eso Ah, sería ok. bien chévere, bien de pinga. Creo que hay que volver al Senado, o sea, tener como un Senado que sea una lista nacional y una, ¿sabes? Una Asamblea Nacional que sea como más representativa de las regiones, creo que eso es clave. Y yo sí estoy muy de acuerdo con toda esta agenda progresista, o sea, yo sí soy totalmente a favor del matrimonio igualitario, estoy totalmente a favor del aborto, estoy totalmente a favor de esa agenda porque yo siento que el chavismo nos atrasó mucho, no solamente en lo económico y en lo social, sino que nos atrasó esas discusiones. Y evidentemente todo es como, coño, cómo recuperamos la democracia, cómo recuperamos el país, cómo recuperamos la economía, pero creo que tenemos que ponernos al día con esas discusiones. Siento que cuando tú ves los debates en el mundo, la gente está debatiendo otra cosa. Y nosotros seguimos debatiendo y que tenemos que vender el petróleo, sí o no. Pero yo ahí sí tengo una agenda súper progresista. Más allá que soy bastante liberal en lo económico también. Pero esa Exacto, yo sería la siento cosa que yo haría. que falta ese espacio de comunicación mira, también existen estas cosas que la gente en realidad está preocupada por esto, porque lo otro ya lo Mm. tienen resuelto. Entonces, Ojo, es como, lo que sí estoy de acuerdo es que esto debería ser producto del debate más amplio posible. Sí creo que, obvio, 100%, mm, 100%. sí creo que en un país como el nuestro, donde la gente percibe que el presidente es como un ser intocable y todopoderoso, abusar de los decretos está muy mal. Y en una circunstancia como esta, bueno, ojo, yo estoy a favor del aborto, por ejemplo. Pero si eso se lleva a un consultivo y la gente vuelve que no, hay que respetar. O simplemente si no es aprobado en Es que Asamblea cien Nacional, por que echa para atrás. ciento Y eso se hace su campaña porque es parte del desarrollo social y educacional. Y cada quien tiene sus valores y sus ideales de cómo funcionan ese tipo de cosas. Pero sí, 100%. Me gusta el tema de la segunda vuelta. Hay gente que pregunta por acá, mira, ¿para qué nos ha servido ser conservadores si cuando viene un socialista hace lo que le da la gana? Interesante. Hay varios comentarios aquí. Venezuela es ultra conservadora. Yo no sé si ultra, pero Venezuela es un país conservador. Sí, sí, es un Sí, país sí, conservador. sí somos un país Es un conservador. país donde la comunidad evangélica es muy grande, se ve mucho el tema religioso, hay muchas comunidades de conservadoras de otros países, entonces sí. Mira, aquí alguien comenta, algo que me dio mucha risa, es, pido ser ministro de Trabajo, de Tránsito, para poner derechitos a los camioneros y motos. Y eso nos permite conectar con este tema. Hubo un paro, ¿no? Ah, sí, el paro, y sigue. No tengo claro que si ese paro sigue o se convocó ayer. ¿Cómo es el tema? Yo sé que sigue el paro, Ok. pero es como ambiguo. Pero sí sé que hay una crisis de transporte.
¿Y cómo tú ves eso? ¿Tú crees? Porque yo siento que de repente en años anteriores, la gente siempre le pedía como a los sindicatos que llamaran a un paro, que llamaran a una famosa huelga general, pero creo que en esta oportunidad la gente está totalmente en contra del paro, me parece. O sea, siento que es bastante impopular. Es que la gente no puede tener, o sea, siento que lo que pasa es que en un país, no, en un país, por ejemplo, eso pasa mucho en Europa, los paros de transporte, súper pasa. Mm, Pero aquí es como, mira, me estás parando mi día a día, necesito por favor ir al trabajo, porque sí. no hay accesibilidad para comprar un vehículo, no hay accesibilidad ni oportunidad para otras alternativas de transporte, o sea, de verdad necesito ir. Y el trabajo no va a ser empático contigo de que, mira, no es mi problema que haya una huelga de transporte. Como en los países europeos, que sí hay un poco más de empatía con respecto de que entendemos que hay huelga de transporte este día, vamos a tener estas alternativas para. Y súmale a eso que nosotros tenemos, a ver, primero creo que no tenemos un verdadero sistema de transporte público, ¿no? Entonces Ah, acaban de imagínate, decirlo. exacto, imagínate que, no sé, Francia colapsa cuando se para el transporte, pero Francia tiene metro y tiene un verdadero sistema de transporte público. Nosotros no tenemos un verdadero sistema de transporte público. Ya de por sí el transporte venezolano en los últimos 10 años se ha ido, pero a la destrucción total. Si a eso le sumas que las pocas unidades que quedan se paran, es un colapso para la gente que tiene que ir a trabajar y súmale a eso de que la gente no tiene carro, que por la dificultad económica no pudiesen de repente pagar los días que dure el paro de transporte de taxi para llegar a sus trabajos. Es muy complicado. Y esta vez yo sí siento que la gente está increíblemente en contra del paro, muy en contra. Está siendo bastante impopular. Sí, bueno, es lo natural teniendo en cuenta el contexto. Pero Aquí vamos lo a ver decían, cómo. ¿no? Aquí lo decía José, el problema de Venezuela es que el transporte público no es público, exactamente. Exacto, eso fue lo que dijo. No hay para nada un sistema. Para nada un sistema. La sociedad venezolana es ultraconservadora, religiosa y machista. Yo tengo una diferencia, yo no sé si ultra, pero sí somos bastante conservadores. Sí, Ultra es como, pienso No, en, es es Rusia. muy de AP hablando sobre mi ley, me parece. Pero, pero sí, o sea, yo ahí sí, hay muchos comentarios hoy también. Esta vez a mí me parece que es lo que tú dices en las veces anteriores la gente sentía que un paro de transporte, una gran huelga general, era un elemento para salir del gobierno, pero en esta oportunidad sí dicen, coño, es un elemento que simplemente me jode mi día a día. Exacto, Aquí hay un 100%. comentario, Tiffany, de lo que hablamos también un poco ayer, y es, hay que reducir el Estado, demasiados ministerios inútiles y muchos planes fantasma. Ah, eso fue lo que hablamos de la distribución de los ministerios. Sí, es que fíjate que no sé, yo creo que en Venezuela debe haber como más de 30 ministerios. ¿Cuál crees tú que es como un número de ministerios aceptable? De ministerios aceptables. Sí, pensando como en carteras, ¿no? O sea, pensémoslo aquí a vuelo de pájaro, ¿cuántos serían? Por a ver, necesitas un ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Ajá, Obligatorio. obvio. Ese nadie lo puede debatir. El del Necesitas interior. Del interior. claro, necesitas un ministerio de Interior que se encargue del tema interno. Necesitas para mí un ministerio de Hacienda. No sé si un Ok, ministerio de Economía, sí. pero un ministerio de Hacienda que se encargue de la plata. Necesitas un ministerio de Defensa. Clave. O sea, esas son Súper bueno. las funciones básicas del Estado. Necesitas, yo he visto que en Yo varios estoy a países, favor del Ministerio del Ambiente. ¿te parece? Mm, Claro, tienes que, por las iniciativas ambientales. Y ahí incluiría, que creo que el problema es, que hay del turismo, del Ministerio de las Aves, de los eso. perritos, de los gatitos, porque hay que cuidar el parque, los parques nacionales que pasó este desastre en Morrocoy hace poco en la. Eso tiene que controlarlo alguien. Yo creo que eso podría ser un ente, ¿sabes? Yo creo que eso Ok, podría ser como un ente por debajo del ministerio. Porque, bueno, un ministerio es alguien con mucho poder. Un ministerio que creo que sí tiene que existir, evidentemente en nuestro país, un ministerio de hidrocarburos. ¿Sabes? Un ministerio de petróleo. Tiene que existir. clave. Pero yo siento que me gusta lo que ha hecho Milei y creo que otra gente lo ha planteado de fusionar ministerios y llamarlo que sí capital social y meter allí mi ministro del trabajo, salud, ¿sabes? Como cuatro cosas. A ver, y poco más, la verdad. O sea, ¿qué tanto? Evidentemente un ministerio que sí de justicia, pero no hay mucho más. O sea, yo siento que cuando creas un ministerio de algo que podrías crear un instituto, un ente, ahí se abren las oportunidades para la corrupción y para robar. Exacto. O sea, siento que mientras burocrático es más difícil controlar.
Exacto. O sea, todo el mundo con chequera, todo el mundo con, ¿sabes? Con cuentas abiertas, es muy jodido. Vamos a ver qué más. Venezuela no ha sido un país conservador, de hecho, nunca ha existido un partido conservador en Venezuela. Es un buen comentario, pero no, a ver, no quiere decir, una cosa no tiene mucho que ver con la otra. O sea, Sí, pues. puede que no haya habido nunca un partido conservador en el nombre, pero sí ha habido partidos muy conservadores en cuanto a las ideas. Por ejemplo, o sea, durante gran parte de nuestra democracia, el segundo partido más importante fue COPEI, y COPEI es un partido de ideología social cristiana. Y es un partido que económicamente, socialmente, políticamente defiende la doctrina social de la iglesia. Y la doctrina social de la iglesia, más allá de que en su momento se planteó como algo progresista, tiene aspectos inherentemente conservadores en lo social. O sea, jamás ibas a ver a COPEI, por ejemplo, a favor del matrimonio igualitario en Venezuela. Y su nombre no es Partido Conservador. ¿Sabes? Es un partido social cristiano, pero tiene ideas conservadoras. Entonces creo que ahí entiendo el comentario, pero no necesariamente implica eso. Por aquí menciona, por eso las motos son tan rentables como negocio. Ok, ¿Qué? no. No entiendo qué, ¿Qué? no entiendo qué va. Me imagino que habla como de la informalidad, ¿no? Que si no hay como políticas laborales y seguridad social y buenos salarios, la gente se va hacia la informalidad, hacia el rebusque y hacia resolver. Creo que va por ahí interpretándolo, pero si no, creo este comentario lo hizo Cachi, sino que haga otro comentario y nos explique un poco más. ¡Qué risa! Y que por eso las motos. Y yo, ¿qué le pasaba? ¿Qué le pasaba? Ajá. Pero preguntan por aquí, ¿cómo que en Venezuela no tiene transporte público y los buses chinos? Bueno, imagínate. Ay, ok. Me parece interesante que el transporte público, o sea, porque alguien dijo, el transporte público no es público, y yo de una pensé, el transporte Ah, público se paga, y que solo hay que sí, dos países donde no se paga el transporte público. ¿Tú te imaginas que Venezuela no se paga el transporte público? Llegar a eso. en qué países no se paga el transporte público? Luxemburgo. ¡Wow! Yo estuve allá, es gratis. Es gratis. Todos los tranvías que agarres, e incluso si quieres viajar dentro del país, en tren, es gratis. Bueno, muy arrecho, claro, Me claro. falta otro, no me acuerdo cuál, pero sé que en Luxemburgo es porque yo estuve ahí y me pareció loquísimo. Y yo, ¿en serio? Mira, Leoncio vuelve a comentar, tú lo has dicho, Copey era social cristiano, no conservador. El conservadurismo es distinto a Copey. Claro, pero Copey es un partido con ideas conservadoras. O sea, no Exacto, es. los cristianos son muy conservadores, Sí, no como los hay. republicanos. O sea, yo creo que aquí la idea importante es, en Venezuela han habido partidos, y ojo, no es un juicio de valor hacia quien sea conservador. No me refiero a eso. Exacto, no, cero. Podemos discrepar yo no soy particularmente conservador, podemos tener diferencias en la idea, pero es totalmente válido quien crea en eso, ¿no? Lo que digo es que el hecho de que en Venezuela no haya habido un partido que se llame conservador, como por ejemplo en Reino Unido, en Colombia, no quiere decir que no haya habido, o sea, que no haya habido ideas conservadoras defendidas de los partidos. O sea, eso no tiene mucho sentido. Lo que sí está claro es que Venezuela durante mucho tiempo fue un partido, a ver, fue un sistema político dominado por ideas socialdemócratas, por partidos socialdemócratas, y creo que la única diferencia era, o sea, qué tipo de socialdemocracia buscas, ¿no? O sea, la socialdemocracia de ECA, la socialdemocracia del MAS, la socialdemocracia de COPEI, y no hubo tanta visibilidad para partidos de derecha, pero hubo partidos de derecha y hubo partidos con ideas muy conservadoras. O sea, hubo un partido que pedía la vuelta de Pérez Jiménez al poder, por ejemplo. Entonces, ha habido Grave, partidos, sí. Sí. Vamos a ver. grave, grave. Tiffany, esto es para ti. Por favor, más noticias de la guerra de Irán. Actualízanos. Bueno, acaban de declarar que murió el jefe de seguridad, si no me equivoco. Se desconectó Tiffany por un momento. Aquí hay otras Ah, preguntas, si queremos. Ajá, ¿qué pasó? ¿Te fuiste y ajá. volviste? Es que estaba viendo mis notificaciones. Murió el jefe de seguridad de Irán. Y están hablando de que el nuevo líder supremo está enfermo porque no aparece. Yo, chicos, está enfermo porque si aparece capaz lo matan, pues, ¿sabes? Entonces, está como escondido y bueno, sigue las tensiones en la zona, pues. No ha avanzado más con respecto a eso. Ha habido uno que otro bombardeo, pero no nada que sea más. O sea, siento que aquí va a pasar como pasa con la guerra de Rusia y Ucrania, que todos los días salen noticias de que un dron, y yo, pero salen todos los días hay noticias de que un dron hizo algo, entonces no ha pasado nada más allá relevante de lo que
debería estar pasando ahorita, que es que siguen los enfrentamientos. Y yo vi una noticia, Tiffany, pero no sé si es noticia, si es chisme, si es rumor, que habían, o bueno, no sé si es propaganda de guerra también, que habían dicho que el nuevo líder de Irán se rumoraba que era gay. ¿Qué te pasa? O sea, primero que nada, todos esos bichos son gays. Segundo, o sea, marica. No, mentira, chicos, es un chiste. No, no, eso no se puede confirmar de ninguna forma, Sí, pues. O o sea, sea, es difícil alguien corroborar. puso Hezbollah se sumó al conflicto. Obvio que Hezbollah se sumó al conflicto. Si Irán le da el dinero y las armas, obviamente nunca ha estado fuera del conflicto, pues. Así es, así Pero, es. pero no, es especulación, es especulación. Te No, no preguntan hay por nada que aquí, confirme eso. ¿Luxemburgo pertenece a Rusia? No. Luxemburgo es parte de la Unión Europea y está al lado de Bélgica, de hecho. Es un principado, Es un de hecho, principado, también. sí. Y creo que era uno de los países donde había el ingreso per cápita más grande del mundo en su momento, más alto del mundo. Es que es chiquitito, y aparte es 2 pisos, es un país que contiene 2 pisos, entonces tú usas un ascensor para subir y bajar en la capital. Y es un país muy limpio, es uno de los países más seguros del mundo, el transporte público es excelente. El transporte público es tan arrecho, que por cierto, el primer día que fui ahí me conseguí unos venezolanos, de hecho. El transporte público, loquísimo, loquísimo. Estamos por todos lados. Cada estación tiene una música diferente, entonces tú sabes qué estación es por la música que suena, es rarísimo. Pero sí Mira, es un buen país. por aquí dicen, hermano, Venezuela nació como república con Gómez. Bueno, porque no hemos dicho que no. O sea, Venezuela nace como estado en 1830 especialmente con esta separación de la Gran Colombia, y luego el país se consolida como estado, no solamente con Gómez, sino a partir de 1910, que es cuando se crea el ejército. Fíjate que antes de eso, quien haya leído la historia venezolana no sé, en libros o en el colegio, vas a ver que antes de 1910 todos los intentos de golpe de Estado, todos los intentos de tumbar a un presidente se llaman revoluciones. Y luego de 1910 se llaman golpes de Estado. Porque antes de 1910 no teníamos un Estado. O sea, es Gómez Qué quien interesante. consolida. Sí, sí, es Gómez quien no solamente pacifica el país, sino que tiene un ejército y bueno, le da ese otro elemento al Estado de territorio, población, poder y pueblo. Y crea el ejército, crea la aviación en su momento y yo creo que a ver, o sea, el aporte de Gómez es innegable en la historia venezolana, sin duda alguna. Entonces, no sé a qué viene el comentario de Luis, pero en ningún momento dijimos algo que vaya en contra, ¿no? El ¿Por qué dices, gomecismo, vale. sí, por qué dices 1830 y el 5 de julio? Me imagino que se refiere al 5 de julio de 1810. Son dos cosas diferentes. El 5 de julio de 1810 se firma la independencia de Venezuela, pero luego fíjate que esa república dura hasta 1812, cae esa república. Luego Bolívar entra y ahí se dan como una serie de campañas y campañas y campañas. Bolívar entra con la campaña admirable, luego cae con Boves, se tiene que ir al exilio. O sea, hay como un proceso en donde caemos 3 repúblicas en 3 años, pero es hasta 1830, luego la muerte del Libertador, luego la separación de Venezuela y la Gran Colombia, que Venezuela se consolida como Estado. O sea, se consolida, digamos, como, no como Estado, como nación. ¿Sabes? A partir de ahí es que tenemos una nación llamada Venezuela. Entonces, hay cosas diferentes allí. Chicos, se dan cuenta que nada ha cambiado. Todo sigue pasando exactamente igual. O sea, nada. ¿Cuál es tu prócer favorito? Esa pregunta a mí me encanta. Ah, no, Tu yo no, prócer yo no que... tengo, yo no tengo la más mínima duda que mi prócer favorito es el hombre más arrecho que ha parido este continente, que es el Libertador Bolívar, con distancia del resto. Con distancia del resto. Está bien, no Con pasa nada. distancia, con distancia del resto. Ojo, o sea, si no hubiese evidencia de que Bolívar vivió, yo creería que es un cuento. O sea, si no hubiese, ¿sabes? Su ropa, sus zapatos, sus escritos, yo creería que es un cuento, porque las cosas que logró, no solamente lo que cabalgó, sino los países que liberó, sus ideas, parece un personaje de película. Y una vez leí Ok. que era el tercer, que era el tercer hombre del cual más se habían escrito biografías, después de Julio César y Napoleón. O sea, es un carajo de dimensión universal. O sea, es un carajo admirado en todo el mundo y a mí no me queda duda que es el latinoamericano más arrecho que existe, que ha parido esta vez. Y por como te conozco, tu prócer favorito debe ser Miranda. Es Miranda y Ajá. mención honorífica a Manuel Carlos Piar. Obviamente. Obviamente. Lo Evidentemente amo tú. a Manuel Carlos Piar. O sea, lo amo. Aparte que vivió a Guayana, obviamente.
Entonces, o Claro. sea, a mí me da risa, o sea, el tema de Bolívar, porque sabes que, por ejemplo, cuando pasó en Estados Unidos, el tema de que ya se estaban constituidos como, ya había terminado la independencia, que Francia necesitaba ayuda, y soltaron un comunicado de imparcialidad por parte de Washington. Que no podemos, porque no se puede pelear en todas las guerras del mundo, ¿qué tal? Y yo, Bolívar decía, estoy aburrido hoy, ¿qué vamos a liberar hoy? Que liberamos, o sea, siento que fue un hombre que marcó la pauta de qué es tomar acción, o sea, qué es tomar Sí, acción. Pero sí, obviamente mi personaje favorito es Francisco de Miranda, yo soy una mujer muy fiel a ese hombre, y también Piar, obvio, y también me sonorifica Páez por la batalla de las queseras. yo creo La que batalla. Páez está muy subestimado en la historia nuestra. O sea, un carajo Total. militarmente increíble y que luego fue protagonista de la historia del país hasta 1870. O sea, también Páez me pasa lo mismo. O sea, si no hubiese tanta prueba, yo creo que de Páez hay hasta fotografías, ¿sabes? Hasta que si por 1870 hay fotos de él. Pero si no existiesen pruebas de que de verdad pasaron, cosas como la que será el medio me parece una vaina de Game of Thrones. ¿Sabes? Me parece una vaina de absoluta ficción. O sea, y los invito a que revisen Wikipedia el nivel de, o sea, la cantidad de soldados que tenía Páez para esa batalla, la batalla de la que será el medio, contra los que se enfrentó, y creo que terminó con 7 bajas, una cosa así. Es una locura. Cuando Pero peleas en sí, casa, ¿eh? Yo ahí soy pelearon en casa, ¿verdad? increíblemente Ay, o sea, pro Bolívar. Y fíjate que hay dos cosas allí. Uno, yo creo que en esta nueva Venezuela que estamos construyendo hay que perderle el miedo a los símbolos patrios y hay que robárselos al chavismo. ¿A qué me refiero? Yo siento que el chavismo se apropió de muchos símbolos patrios y a mucha gente le da pena decir quiero a Bolívar, porque cuando piensan en el Bolívar, piensan en el Bolívar que mandó a hacer el chavismo, ¿sabes? Ese Bolívar que no es la cara de Bolívar, y piensan como en ¿sabes? Como en esta tergiversación de la historia que hizo el chavismo. Entonces, yo siento que eso hay que es quitarlo, que hay que apropiarnos de los símbolos patrios, son nuestros. aquí pusieron, la política mantiene a Venezuela en el atraso apelando a la historia. ¡No! Mm, ¡No! Tu historia no te atrasa. O sea, es todo lo que está diciendo Anderson, que la apropiación por partidos políticos de símbolos patrios hace que la percepción se negativice con respecto a eso. E incluso que nuestra moneda esté devaluada y tenga el nombre Libertador hace que hace que se cree una percepción negativa hacia Simón mm. Bolívar. Esto lo hablé el otro día, el tema de la moneda. Entonces, hay que tener el respeto hacia la historia y entenderla, y que como todo lo que está contando Anderson que pasó, que la República, que el Estado, es lo que está pasando ahorita también. Exactamente igual. Solo que con redes sociales. O sea, es exactamente. Y hay Solo que cambiar con eso. esteroides. Sí. Sí, literal. Aquí comentaban, con Gómez la Hacienda Nacional funciona em, por primera vez, es verdad. O sea, y no solamente la Hacienda Nacional, o sea, yo creo que en su momento redactaron el Código Civil, hicieron un montón de cosas. Y si tú revisas, por ejemplo, los nombres de cuáles son los gabinetes ministeriales más brillantes en la historia de Venezuela, probablemente casi todos sean de los gobiernos de Gómez. Hay gente ultra brillante al mando de las cosas más importantes del país. Lo que sí tenía muy claro él es que era un tipo muy cerrado en lo político, y él sí gobernaba Venezuela como su finca. Pero a Gómez, y yo creo que esto lo han dicho varios historiadores, a Gómez le gustaba más el poder que el gobierno. A Gómez le gustaba tener el poder, pero no le gustaba gobernar. La tarea de gobernar administrativa le parecía muy ladilla. Gómez se la pasaba siempre en su finca en Maracay, ¿sabes? Tranquilo, pendiente de sus negocios, y dejaba un gabinete ultra inteligente a la hora de gobernar. Eso sí lo tenía muy claro. No solamente la Hacienda, un montón de cosas empezaron a funcionar con Gómez. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Mira, pero la gente aquí te sigue, o sea, la gente está muy a favor de Francisco de Miranda. Claro, obvio. ¿Tú no viste esa pintura? Ah, Dios. Qué hombre, qué hombre. Vamos a ver qué más hay por aquí. Ojo, pero para a quien dice que los gobiernos utilizan la historia para mantener atrasada a Venezuela, ¿sabes? O a los países, ¿sabes qué sí ha pasado? Y que en Venezuela es un fenómeno que se llama el culto a Bolívar. Y es Ah, sí. incluso un libro muy famoso de Carrera Damas, que es el mejor historiador en la historia de Venezuela. Él sí escribe que los gobiernos, todos desde la muerte del Libertador, han utilizado su figura para justificar cosas, ¿no? Entonces, cuando quieren Ujú. hacernos pasar la peor política posible, dicen, no, aquí está el Comité Simón Bolívar, ¿no? Y han hecho, Tiffany, en tu escuela no había algo que se llamaba la Sociedad Bolivariana. No, no, no. En mi escuela lo había, ¿no? Y yo fui presidente de la Sociedad Bolivariana durante los 6 años que estuve en la escuela.
te ponías Ese como es el lore una, de Anderson. sí, tal cual, te ponías como una gorrita y tal. Pero, y a mí me Mentira, me encantaba. estás viendo. No, es de verdad. Te ponías como una boina, etcétera. Y, ojo, siempre hacías como actos sobre el Libertador, obras de teatro, cualquier cosa. Pero luego yo leí en el libro de Carrera Damas que la sociedad bolivariana es una cosa, por un lado tuvo muchas ventajas porque promovió la imagen del Libertador y el estudio de la historia, pero por otro lado, nadie en Venezuela podía escribir un libro que fuera crítico contra el Libertador porque la sociedad bolivariana no lo aprobaba. Entonces nos mantuvo ciertamente atrasados en ciertas cosas. O sea, creo que hasta hace mucho tiempo la figura de Páez era una figura que era vista como un traidor. Y si alguien escribía un libro en Venezuela diciendo que Páez no había sido un traidor o que Bolívar se equivocó al fusilar a Piar, por ejemplo, la sociedad bolivariana no lo permitía. No hablemos de fusilamiento de Piar. Ojo, me Ya, preguntan pues. allí una boina, pero no era una boina roja, era una boina azul como la de estudiantes de la UCB, por ejemplo. Ajá, ¿Sabes? exacto, como Una eso tiene boina una como historia de las estudiantil. boinas azules de la UCB. Exactamente. Sí, sí. Qué risa, yo no tenía eso, yo tenía premilitar. Y ya. Yo vi premilitar también en el colegio. Y los Me parece que brigadier y todo eso. sí, me parece que es una materia que deberían eliminar. Era Sí, era rarísimo. muy extraño, era demasiado, demasiado extraño. Pero sí, mira, hay gente que está diciendo que quiere ir a ver la final. Ya no vamos a conectar, no se No, no, preocupe. ya falta poquito, ya falta. Esto es Falta como, poco, falta somos poco. el pre. A ver, chicos, Exactamente. ajá, yo quiero hablar de esto, de cómo los deportes crean unidad Mm, nacional. qué temazo. Porque yo lo enfoco full, siempre lo enfoco full porque a mí me gusta usar ejemplos locales. Maradona ganando el mundial, no me acuerdo el año de la dictadura en Argentina. O sea, eso 86. da. Esos datos son los tuyos. Yo tengo otro tipo de datos aquí. Pero me parece súper clave que la gente esté viendo deportes juntos y apoyando al país, a pesar de cualquier otra cosa que esté ocurriendo, como el deporte crea unidad. Esto también es un ejemplo de esto, como Nelson Mandela usó el rugby para, para unir a la ciudad sudafricana con todo el tema que está pasando con los afrikaners en Sudáfrica. Esto es clave porque la gente subestima mucho lo que es un deporte para un país. Y hay muchos ejemplos, ¿no? Esta idea de no solamente ganar el mundial, yo creo que muchos argentinos, por ejemplo, el partido que más disfrutaron no solamente fue la final contra Alemania, sino cuando le ganan a Inglaterra, ¿no? En todo el contexto de la guerra de Malvinas, Claro, etcétera. Y también claro. hay una historia que me parece también fascinante, y creo que el documental está en Disney incluso. Se llama Argentina 1978. Y cuentan cómo los países, en plena dictadura, evidentemente, va al Mundial de Argentina en el 78 y cuentan cómo otros países interesados en el tema de derechos humanos mandan reporteros, supuestamente periodistas deportivos, a cubrir el Mundial, pero lo que estaban haciendo era entrevistando a las madres de Plaza de Mayo, etcétera. Y ese fue el origen en que se empiezan a conocerlo en el mundo las noticias de lo que estaba pasando en Argentina. Entonces, siento que por un lado le sale bien a la dictadura porque tuvieron ese mundial y lo ganaron con toda la polémica, etcétera, y unieron al país sobre eso. La gente se olvidó un poco de la dictadura por momentos, pero hay también un ejemplo de cómo le sale mal, ¿no? Cómo termina siendo, ¿sabes? Le salieron las noticias de toda la violación de derechos humanos, etcétera. Y da la oportunidad también a que los deportistas del país puedan expresarse y declarar cosas de lo que esté pasando en su país o tomar posición, porque, vean, yo sé que hubo mucho esta polémica en los Olímpicos del tema de que no, que los deportistas que están hablando de temas políticos y sociales cuando tienen que ir a hacer deporte, el deporte es político. Así es. Toda demostración de arte es política, porque tú tienes una plataforma para hacer un cambio, además de que en realidad todo lo que hacemos es político, todo lo que vestimos, todo lo que decimos, los chistes que hacemos, qué comida preferimos comer, todo es político. Y el arte es clave en los movimientos políticos porque, por ejemplo, el nacimiento del realismo mágico en América Latina tiene que ver con el contexto político del momento. Eh, la pintura en Europa del renacentismo tenía que ver, también tiene contexto político del momento, o sea, todo se interconecta de esa forma. La música, como Mozart se negó a seguir escribiéndole a los Habsburgo en Austria solo porque no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo. Eso es político también. Entonces, es importante que se tenga en claro que eso también es un espacio
conectar como comunidad, como país, pero tener un espacio para también reflexionar de lo que está ocurriendo. Y ojo, yo estoy a favor de que todo ciudadano manifieste su opinión política y los deportistas al final son ciudadanos, ¿sabes? O sea, yo lo sí. Pero bueno, yo entiendo que hay circunstancias donde los deportistas dicen, coño, mi país está bajo dictadura, si digo lo que pienso del país, no vuelvo a Ah, por jugar, supuesto. etcétera. Entonces, también hay como que respetar eso. Pero por otro lado, hay gente muy valiente que aprovecha más bien toda esa notoriedad para hacer denuncias. Y yo siento que eso es muy, muy válido. Sí, 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 Mira, 100%. Ya esto es un contexto de, pues, si deciden hablar, es clave, o sea, es clave de que exista ese espacio, pues. por ahí dicen, hoy esperemos que se escriba una nota sobre Venezuela y el béisbol. A ver, y digamos, entrando en temas más serios con respecto al partido, ¿no? Hoy es una de las noches más importantes de la historia del deporte nacional. No solamente en la historia del béisbol nacional, o sea, en la historia del deporte nacional. Yo siento que cuando venezolanos, como venezolanos, cuando revisamos nuestra forma de hablar, tenemos muchísimas expresiones del béisbol, porque es la verdad nuestro deporte nacional y es probablemente la gesta más importante que vayamos a conquistar hasta ahora si ganamos. Yo creo que nos merecemos una victoria así, creo que nos merecemos una felicidad que pueda unir de esa forma al país. Eh, pero también hago como la advertencia de que luego no se vayan a molestar si ven que ciertos actores políticos tratan de utilizar ese hecho para hacer propaganda, ¿no? Que es lo que siempre van a hacer. Exacto, y yo siento también que es como contextualizarte, o sea, el líder de un país va a estar feliz si su equipo gana, a pesar de que hay un descontento nacional con el líder del Estado. Entonces Mm, no hay que dejar que este tipo de cosas obstaculice el sentir nacional y la felicidad y todo esto, porque es el orden natural. mira este Pero comentario. Que Estados Unidos esté contra Venezuela hoy, a mí me parece Poético. de película, pues. Sí, Es de película. es tal cual. O sea, si. O sea, la primera vez que llegamos a una final, ellos llevan también un par de clásicos sin llegar y llegamos justamente en este 2026 con todo lo que ha pasado, ¿no? Es bien interesante. Mira, alguien dice por aquí, el deporte como esencia no es político, se vuelve político cuando tiene contacto con el poder. Yo tengo un solo ejemplo allí, un solo ejemplo para dos, diría. Uno, casi todos los países tienen ministerios del deporte, ¿no? O sea, hay asignación de recursos desde el Estado del gobierno al deporte. Y dos, me parece el más interesante, los medalleros en los Juegos Olímpicos, donde siempre los gana Estados Unidos o China, no es casualidad. Hay toda una batalla geopolítica por el poder y por el deporte. No es casualidad también, por ejemplo, que países como Cuba, que son países infinitamente atrasados en absolutamente todo lo que hay, viven en el siglo XVIII, sean unas potencias en el deporte. Porque ellos entienden que invirtiendo en este deporte ganan prestigio internacional. Y a Cuba siempre le va muy bien en los Juegos Olímpicos y siempre ha sido reconocido como un país de atletas. O sea, siempre va a haber una utilización. A ver, en todos lados, el presidente de los Estados Unidos lleva a todos los campeones de la NBA, de la NFL a la Casa Blanca. Hay un uso político del deporte, sin duda. E incluso los deportes también son utilizados para reconocimientos de estados. En los Juegos Olímpicos y en la FIFA, que se reconozca a Palestina como estado que va a jugar, por ejemplo, eso es un statement político. Así es. Porque es reconocido por uno, no es reconocido por otro, entonces eso es político también. Si Messi estaba que si hace 2 semanas con Trump, le Sí, están dando una pelota. O sea, qué risa. O le dan la medalla de, por ejemplo, incluso aquí también puedo meter hasta artistas, que Rihanna es declarada heroína nacional en Barbados. O así sea, es. el arte es político, porque obviamente Rihanna tiene iniciativas, por supuesto, educacionales en Barbados. Shakira tiene una estatua en Colombia, una estatua Mm, gigante porque ya tiene iniciativas de educación en Colombia. O sea, eso es parte también de cómo funciona el movimiento artístico de deporte y también de farándula a nivel mundial. El deporte y también que en ciertos países se juega en ciertos tipos de deporte es clave, porque por supuesto que el béisbol se juegue, que el béisbol sea el deporte más popular en Venezuela tiene que ver con el contexto sí, social del país, de dónde salen los sí, sí. jugadores de béisbol. Mira, aquí hay un comentario de una de las líderes políticas más importantes que tiene el país, pero no solamente es grande como líder político, sino que es un increíble ser humano. Marianne Linares, ella nos dice, es líder política en Lara, yo soy atleta de la selección y por mi lucha país me negaron los recursos para un mundial de karate. El deporte como disciplina en sí no es político, pero la organización siempre pasa por lo político. Tiene absoluta razón y le mandamos un gran saludo a Marianne desde aquí.
sea, Tiffany, hay mucho miedo. Dicen que los referees en Estados Unidos van a hacer trampa para que Estados Unidos gane. Yo siento que esto siempre es una posibilidad. Siempre es una posibilidad. Y chicos, no podemos estar asustados por eso. Porque para mí, nosotros ya somos unos ganadores por haber llegado al final del clásico. Yo creo que hay Para que mí somos unos rematar. ganadores por haber, somos Yo unos creo que hay que ganadores por haber rematar la ponchado a tarea. Otani en el 9º inning, que no pudo ni dar esa pelota, pues. Para mí somos unos ganadores porque ya superamos a los venezolanos porque el entrenador de Italia es venezolano, así que ya estamos superando a nuestra propia gente que está apoyando a otros países. Para mí nosotros ya somos unos ganadores. Solo hace falta ese empujoncito para que se parta la celebración nacional, porque de verdad me hace mucha ilusión el hecho de que podamos ganar, porque siento que Venezuela siempre está ganando. Siempre salen noticias de niños ganando en competencias de robótica, niños ganando en tenis, la selección femenina de fútbol sub-17 ganando. Sí, No, nos hemos decepcionado en los últimos años con el tema del Miss Universo, porque yo siempre he dicho que uno de los eventos más importantes en Venezuela es el Miss Venezuela y el Miss Universo. Entonces, nosotros ya somos unos ganadores, solo que todo el viento se está poniendo a nuestro favor, pues. Y hay que apoyar y disfrutar. Y que si nuestro equipo no llega, ni que Dios quiera, a ganar, seguir apoyando al equipo. No hablar mal del equipo, no, seguir apoyando porque eso es clave también para que se siga promoviendo esta comunidad por el deporte en el nacional. sí, yo creo que. A ver. Vi un comentario de alguien que decía que aquí deben eliminar los militares. Eso sería un suicidio. O Eso no sea, funciona. Solo hay dos países en el mundo que no tienen militares, Costa Rica y Japón. Y Japón tiene una razón. Y bueno, Costa Rica es la democracia más estable de América Latina. Pero Japón y, es porque, bueno, todo el... y Costa Rica es un país bastante pequeño. O sea, Costa Rica es un país que geográficamente es pequeño. Venezuela es un país con casi 1 millón de kilómetros cuadrados de territorio. Es una geografía complicadísima. Si te quedas sin militares y tratas de hacer lo que hacen en Costa Rica, es que tener como unos gendarmes que cuidan la frontera, mira, van a hacer fiesta aquí los grupos irregulares colombianos, por ejemplo. Entonces, para controlar el territorio venezolano necesitas una Fuerza Armada sólida, como ya lo hemos tenido en el pasado, una Fuerza Armada profesional y que simplemente se dedica a su función de defensa del territorio de la nación, más nada. Más nada. O sea, ahí no hay que inventar mucho. La función de la Fuerza Armada está en la Constitución. Pero, pero no, eso de eliminar los militares no tiene sentido. Pero bueno, igual agradecemos que todos expresen sus ideas porque creo que Exacto. siempre empezamos con 2 o 3 noticias en mente, pero al final el programa no nos termina siendo los usuarios, Stephen. Sí, total. A mí me gusta full leerlos. Yo me divierto leyendo bastante. Y que, ay, qué risa. ¿Qué le pasa? ¿Por qué dijo eso? Ramón de Jesús dice desarmar una nación y ser eunuco. Me imagino que se refiere a lo de no tener militares. Claro, eso no tiene sentido. No tendría sentido quedarnos desalmados. No. De nuevo, solamente con Colombia tenemos 2000 kilómetros de territorio. No hay manera de fronteras. No hay manera de no custodiar eso si no tienes, ¿sabes? Si no tienes una fuerza armada seria, respetable. Y yo voy más allá. Yo creo que Venezuela tiene el potencial para tener unas fuerzas armadas más serias del continente. En algún momento lo fuimos, en algún momento tuvimos mucha tecnología, pues teníamos mucha plata. Pero imagínate luego cómo custodiamos nosotros nuestra frontera con Colombia, con Brasil, pero cómo nos ponemos serios si en algún momento queremos hacer un reclamo por el Esequibo, por ejemplo. Imposible sin militares, no existe. ¡El Esequibo! Así es. Dijo la palabra por de E-World. Escucha esto, ya la guerrilla se fiesta en nuestro territorio, ya habían tomado el 60% del país. No. No, ese Sí, porcentaje es no. absurdo. No habían tomado más de la mitad del territorio, eso no tiene sentido, pero a ver, creo que Hay se le responde presencia. fácil, se le responde rápido a Daniret. O sea, la guerrilla había tomado zonas del territorio nacional, especialmente al sur del país, porque la Fuerza Armada no cumple su misión. Ese es exactamente el tema. O sea, si tú tienes una Fuerza Armada con una misión clara de defender el territorio, profesional, bien pagada, bien armada, bien entrenada y con respaldo del Estado, no existe. No existe que los grupos irregulares tomen partes del territorio nacional. No existe. Pero necesitas una Fuerza Armada. Tiffany, ¿qué opinas del Oscar de Michael B. Jordan? ¿Qué tal? Ese es un pana mío. Pero si hablamos de los Pero Michael B. buena Jordan, pregunta. o sea, yo siento que me siento muy mal por Michael B. Jordan porque yo no digo que no se lo merezca porque yo soy una fiel
Yo soy fiel a Sinners, yo soy muy fiel a Sinners, pero no me parece que él era el ganador. Y yo creo que es algo que tenemos que puede ser una opinión colectiva. Sí siento que el contexto lo empujó a ganar. No digo que no se merece un Oscar, pero que esa actuación en específico capaz no era la indicada para ganarlo. Que es un actor que sí merece un premio de ese calibre, sí lo es, porque Michael B. Jordan me parece un actorazo. Y que el contexto puede hacer que la gente se haga este tipo de preguntas y le quiten el mérito a la actuación que tuvo, porque como dije, a mí me gusta mucho Sinners. Pero sé que esto viene con todo el tema de la polémica que tuvo Timothée Chalamet con las declaraciones que hizo, que no me parecieron unas declaraciones graves. Me pareció que tuvieron un timing de mierda y ya. Y que el tono que lo hizo y que toda la campaña que está teniendo con Marty Supreme, el personaje que estaba representando y el tono con el que hizo el comentario hizo que todo se juntara y se manchara de esa manera la opinión pública hacia él. Porque estabas haciendo literal de un personaje que es un cabeza huevo. Así Entonces es. dice un comentario con un tono chistosito con Matthew McConaughey, que aparte ni se rió porque el tipo es un bicho serio. Y todo el mundo le cayó encima, pero Timothée Chalamet ya había hecho esas declaraciones antes y varias personas de la comunidad de ópera y ballet han estado a favor de las declaraciones que hizo. Que mira, es verdad, o sea, ha sido un poco complicado el tema de mantener el público fiel a, pero no me parece la gravedad del asunto que se estaba pintando y que, bueno, Michael B. Jordan sí ganó el Oscar, estoy muy feliz por él, la verdad que sí estoy muy feliz por él, me parece que él le ha echado mucha bola como actor, pero siento que está empañado por toda esta polémica. Pues. Yo estoy de acuerdo, yo creo que ese Oscar, aquí lo dice Yeje, Timmy por sapo perdió el Oscar, es verdad. O sea, hizo una declaración en un timing horrible, en un momento en que la academia no quiere ninguna polémica y lo empañan, la verdad. O sea, y es chimbo por los dos lados. Chimbo porque que Timothy haya perdido un Oscar muy merecido por unas declaraciones extra academia y que el Oscar de Michael B. Jordan quede empañado por toda esta polémica. Pues se ha hablado más de que lo merecía Timothy que del propio Oscar de Michael B. Jordan, ¿no? Y también habla mucho de que no, que ya se ha hablado muy feo de Timothée Chalamet porque había una campaña de prestigio bastante bien armada, no sé quién la armó, pero está bastante bien Mm. armada. Y parece una campaña política, seguro es una Yo creo campaña que política. él no tiene muchos amigos, me parece. Me parece que debe ser un tipo un poco, ¿sabes? Es como un carajo fácil de odiar. Sí, ¿verdad? Porque es lindo, está con Kelly Jenner, todo el mundo lo puede odiar. Pero siento que, no, que él es egocéntrico y tal, que se están inventando esas cosas porque no lo conocemos. Pero Sean Penn, que ganó actor de reparto, ni siquiera está en los Oscars. Y ganó actor de reparto cuando Delroy, de hecho, se merecía actor de reparto. Pero O bueno, sea, son cosas que pasan por. algo adicional allí. Sean Penn en algún momento llegó a viajar a Venezuela y Chávez le financió películas y le dio plata y tal. Y ayer no fue a recibir su Oscar porque estaba reunido con Zelensky. Este es el mundo más Rarísimo, extraño rarísimo. que hay. El arte es político. O sea, es Sí. rarísimo, rarísimo, rarísimo. Ojo, a mí me parece merecido el Oscar a Sean Penn. Yo no vi la película, no digo que no se lo merezca, pero si vamos a criticar a alguien, criticamos a todos, ¿no? Digo yo. O Sí, sea, a mí me parece un actorazo Sean Penn. Un gran actor Sean Penn y en ese papel la pegó, la verdad. sí, a ti te gustó One Bite After Another, que bueno, se llevó mejor película al final del día, A mí ¿no? me gustó, a mí me pareció buena, o sea, sí, me gustó bastante también que ganara la protagonista de Hamnet, que te había comentado, o sea, yo vi esa Ah, película Jessie y Buckley, obvio. sí, yo vi la reacción de la gente en el cine, que todos estaban llorando y me sentí un pésimo ser humano, porque Sí, yo no lloré. pero Sí, yo yo no he me visto sentí Hamlet, lo tengo que ver. pero, pero bueno, o sea, y ojo, si hay algo político, es el cine. Oh, el cine. Emilia Pérez, anyways. O sea, siento que puedes tener un contexto bastante grande político y social de lo que está pasando en el mundo viendo los nominados a Mejor Película del Oscar. Hay una O sea, película, un documental de Netflix, que se llama algo así como 1975, donde habla o da como una explicación política a todas las grandes películas que se hicieron en esa década. Es muy arrecho. Y de qué cómo bueno. Ay, está conecta bueno, lo con voy a todo. ver. Sí, conecta con cómo esa es una década donde la gente se llenó mucho de cinismo, conecta como cómo es una década donde la gente, la criminalidad en las ciudades, hubo películas como Taxi Driver que trataron de mostrar eso con la crudeza, pero luego también muestra cómo eso fue sentando como el terreno para liderazgos más conservadores, ¿sabes? Liderazgos que dijeron, mira, venimos de una década donde el país está deprimido, vamos a venderle algo. Y nació Reagan, por ejemplo. Está muy interesante. Si les interesa el cine y su relación con la política, recomendadísimo. Y es breve, la verdad.
Cool. Mira, Tiff, no Sí, sé me si quieres parece comentar. que Sí, sí. ajá, no, que me parece que estos premios también, este tipo de premios son importantes porque también se hacen declaraciones por parte de los actores y de los, Mm. o sea, de verdad es algo muy político. Dígame los Grammy fue un desastre. Que esta Ujú. Trump declaró que iba a denunciar al conductor de los Grammy. Y yo, ay, qué raro. Pero bueno, X. A ver, ¿qué más? Yo creo que hay un comentario más que vale la pena mencionarlo. Dice, es complicado dar un porcentaje exacto del control de los grupos irregulares en Venezuela. Sí, o sea, fíjate que, por ejemplo, Es complicado dar un cualquier porcentaje en Venezuela porque no cualquier. existe data. Iba justo a eso. O sea, en Colombia, por ejemplo, una de las preocupaciones para las elecciones regionales recientes, las elecciones legislativas y para las presidenciales, es que en Colombia hay algo así como 1.200 municipios. Y según el propio Estado, te dice que hay 700 municipios en control de los grupos armados. Entonces, sí, es posible, o sea, más de la mitad, es posible garantizar unas elecciones limpias y libres donde hay municipios donde la gente dice, todo este municipio tiene que votar por tal candidato, por ejemplo. Entonces, ahí hay una complicación real, pero es el propio Estado que dice, no tengo control total. En Venezuela eso no existe. Lo que sí ha habido son investigaciones muy serias que dicen que especialmente en el sur del país había gran presencia del ELN en relación con el tema minero y especialmente en la frontera con Colombia, Táchira, Apure, también había presencia de grupos irregulares. Primero de la FARC hasta 2016 con el acuerdo de paz de Santos en La Habana, la FARC no, digamos, como grupo dejaron de existir, pero se crearon como las disidencias de la FARC, gente que no estaba de acuerdo con el Tratado de Paz y mucha de esa gente se refugió en Venezuela. Entonces sí hay terrenos en Venezuela donde el Estado no ejerce el control territorial, pero muy difícil dar un Correcto. porcentaje exacto, ¿no? O sea, pero bueno, Tiff, yo creo que la gente quiere ir a ver el partido. O Yo sea, también, yo también, yo también. tú tienes que ir a ver el partido, exacto, pero de nuevo, agradecidos con todos por conectarse. Vayan, síganos, déjenos sus preguntas y de verdad, esto no lo decimos como algo al aire. O sea, nosotros siempre, Tiffy y yo, que estamos preparando el programa, cada vez lo preparamos menos porque siempre venimos con 2 o 3 noticias en la mente de lo que queremos hablar y ustedes se encargan de hacer el programa. Y lo agradecemos mucho, de verdad. Estamos emocionadísimos por haber estado aquí con ustedes, porque haber acompañado en este pre, porque ayer fue un pre también. Y nada, ganar, Venezuela va a ganar. Ay, Dios mío, escúchame, Dios mío. Estoy Bueno, uno muy mal. seguro que vamos a ganar. Seguro que vamos a Estoy ganar. cagada a palo. Y bueno, que disfruten todos el partido, al ligar con todo y nos vemos mañana por aquí a la misma hora, quizás. Chao.